Industrias Panilejas, a nombre de su producto Café Santo Domingo, presenta El cafecito del día, el cafecito del día. Este cafecito de hoy en el espacio estelar del día lo vamos a compartir con mucho gusto con el dirigente político Manuel Esquea Guerrero, ex dirigente del PRD. Renunció a esa organización cuando apoyó la reforma constitucional para la reelección, pero no ingresó al PRM como hicieron la mayoría de los que salieron del PRD. Así que es interesante hablar con un dirigente político que era del PRD, pero no está en el PRD, no está en el PRM. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Amelia. Buenos días, Uchi. Buenos días. Buenos días a los amigos televidentes. Mira, realmente estoy en falta, no te he felicitado por tu premio. Así que aprovecho no hay para ningún felicitarte. decreto que haga eso obligatorio. Bueno, pero me correspondía, así que te felicito, muy merecido ese premio. Emanuel, vamos a ver. Ahora que tú estás como desde las gradas, me imagino yo, ¿verdad? Desde los bleachers. Desde los bleachers. Resulta que tenemos encima el caso de la Odebrecht, con un Ministerio Público dando vueltas, mientras los demás países son diligentes, ¿no? Y hay presos y hay ya pagos y todo eso. Pero mientras el Ministerio Público y el gobierno están en esa actitud, no se siente una oposición que cuestione eso. La oposición casi no habla. Mira, es lamentable lo que tú señalas, pero es una realidad. Yo he venido insistiendo de hace mucho tiempo en la debilidad de la oposición dominicana. Y he dicho en más de una oportunidad que la oposición no se da cuenta que ayudando al gobierno no va a ser gobierno. Sí. Y lo que ha hecho la oposición es ayudar al gobierno. Hay algunos dirigentes de la oposición, entre comillas, que se han declarado abiertos asesores y colaboradores del gobierno. ¿Cómo así? Sí, soy Hipólito, por ejemplo, todo Hipólito, haciéndole anuncio al gobierno, mandándole carta al presidente. Pero ese es un caso, pero la oposición en sentido general ha sido muy, yo no diría que cauta, sino muy débil en la posición de oposición que debió de asumir. Ahora mismo, el caso de Odebrecht que tú mencionas, la misma oposición lo está sacando del tapete, porque ahora se habla de Trump y del aborto. Bueno, pero hay que hablar de Trump y Perfecto, hay que hablar pero sin olvidar lo otro. Es que ningún tema es excluyente de otro tema. Exactamente, pero hay temas que son prioritarios. Para la República Dominicana, Ah, claro. hoy en día, el tema principal de la oposición, claro. Para el gobierno puede ser otro, pero para la oposición es la Odebrecht. Entonces, ¿por qué tú crees que no hablan de eso? mira, hay mucho temor, hay mucha complicidad, hay mucho criterio equivocado del futuro. Mira, hay gente que piensa que tiene que estar bien con las grandes empresas, porque en algún momento van a necesitar ese apoyo o ese capital. Oye, el gran problema nuestro ha sido de los políticos dominicanos en pretender ser de derecha, olvidarse del pueblo para estar bien con quienes de alguna manera u otra el pueblo ha rechazado, o del Odebrecht. Oye, es un rechazo popular lo que hay. Tú mencionaste al procurador. La verdad es que yo no sé ni qué pensar de este procurador, porque más tímido no puede ser. Yo recuerdo que tuve un profesor en la universidad que decía que las sentencias hablaban. Cuando hay corrección en una sentencia, ella misma habla. El caso de Odebrecht con la Catalina, por ejemplo, ese contrato habla solo. Mira. ¿Cómo habla? ¿Qué dice? Mira, primero el contrato lo firma Bichara el 14 de abril, sin poder del presidente de la República. Ese es un detalle muy importante. El 16 de mayo, un mes y 2 días después, es que el presidente le da un poder ratificando ese contrato. Es decir, primero se firma sin poder. Segundo, al mes y 2 días, el presidente de la República da un poder ratificando ese.
Por eso fue el 16 de mayo. El 19 de mayo se manda al Congreso. El 16 fue viernes. El 19 fue lunes. Se manda al Congreso el 19. El Congreso no trabaja los lunes, trabaja los martes. El martes sesiona el Senado. Y el 21 aprueban el contrato. Un contrato que tiene más de 800 páginas. Perdón, 1.300 páginas. 1.800 páginas. De las 1.800 páginas. Está en la Gaceta, sí. De las cuales hay más de 700 páginas en inglés. Y eso solo anula el contrato. ¿Por qué? Porque el idioma dominicano es exacto. La Constitución dice que es el castellano. Sí. No puede haber ninguna ley ni ningún contrato aprobado por el Congreso que sea en otro idioma. Eso solo ya. Pero el procurador no se ha detenido a ver eso. Pero ahora yo me pregunto, por eso yo te decía que el contrato hablaba solo. Pero ¿y qué interés? ¿Cuál es la razón para mandar un contrato el 19 de mayo al Senado y el Senado aprobarlo el 21? En 2 días, de 3.800 páginas. Pero ¿qué motivación tuvieron ¿Cuántas esos páginas senadores? tiene? ¿Tiene 1.200, 1.800? No, 3.800 tiene, en la Gaceta Oficial. 3.800 páginas. El contrato. El contrato son 5 volúmenes así. Busquen la Gaceta Oficial. 3.800 páginas. La Gaceta Oficial, son 5 volúmenes así. Ok. 3.800 páginas, de las cuales, insisto, pero lo más curioso es esto. ¿Cuáles páginas están en inglés? Las que tienen los precios. Las 700 y pico de páginas que tienen los precios de los productos, servicios, artículos, etc. Bueno, pero los precios son números, los números están No, pero están en sirven inglés. en cualquier pero idioma. están en inglés. El término te habla de una boiler, una caldera. En inglés. ¿Qué diablos saben los legisladores qué es eso? Se supone, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, ¿cuál es la razón? Pero es que en la misma ley, el mismo reglamento del Congreso dice que se mandarán a comisiones los contratos. No fue ninguna comisión. Ese contrato se conoció y se aprobó el mismo día que el 20 se conoció y el 21 se aprobó. Entonces, por ahí que hay que comenzar. Pero el procurador no ha llamado a esos legisladores para interrogarlo. Venga acá, dígame una cosa. ¿Y cómo usted aprobó ese contrato en 2 días? ¿Usted se lo leyó? ¿Quién le dio instrucciones de aprobarlo? ¿Cuál es la razón por usted aprobar ese contrato? Un contrato que está en inglés. Dígamelo. El contrato de Punta Catalina. Por ahí que tenía que comenzar el procurador. No hubo licitación a través de compras y contrataciones porque fue declarado de urgencia este proyecto por el Poder Ejecutivo. ¿Puede haber incidido esto en la...? No, perdón, la declaratoria de urgencia del Congreso. Exacto. Esa figura de declaratoria de No, urgencia pero del para la Congreso. sesión, pero para hacer el concurso, el concurso Sí. se hizo no a través de la Oficina de Compras y Contrataciones, porque el Poder Ejecutivo declaró de urgencia este concurso y esta licitación. ¿Tendrá esto algo que ver con la rapidez con la que el Congreso conoció? Amelia, bueno, por lo que tú acabas de decir, al primero que habría que interrogar al presidente de la República, el procurador tendría que interrogar al presidente. Venga, ¿por qué usted hizo esto? Explíqueme primero su viaje a Brasil y segundo este contrato. ¿Cuál es la relación que hay? Lo que pasa es que aquí hemos querido estar jugando, creyendo que somos tontos. El presidente de la República es el principal responsable de ese contrato. Eso no tiene duda nadie. Ahora que asume su responsabilidad. Si yo hubiera asumido esa responsabilidad, yo lo digo, sí, yo fui que dije ese contrato. No hay problema. Y yo asumo la consecuencia y lo explico. Pero el presidente de la República no ha hablado aquí. Aquí Odebrecht está acabando con el país y no ha hablado él. Todos los presidentes del mundo han hablado y él no ha hablado. Como que la responsabilidad no es de él. Ahí nombraron una comisión. Eso lo señala el editorial de hoy del periódico Hoy. Mira, no lo he leído. Yo hubiera querido que esa comisión fuera a priori, no post factum. Yo quisiera que esa comisión hubiera visto el contrato antes de. Pero ya la comisión, el contrato está ahí, lo están ejecutando. Bueno, pero a propósito de eso mismo, ¿qué te parece el hecho de que para los otros 16 contratos está trabajando el Ministerio Público y para ese
contrato, el de las plantas de Punta Catalina, es una comisión que no es Ministerio Público. Tú como, ahora la pregunta es al jurista. El Ministerio Público debió de empoderarse de todo, porque Odebrecht está en juego, y se supone que si Odebrecht, porque mira lo siguiente, hay cosas que son lógicas, cuando uno quiere verlas. Aquí vino un señor que era asesor del presidente de la República, no recuerdo su nombre. Joao Santana. Joao Santana. Yo recuerdo, porque yo en ese momento dirigía la comisión consultiva de la campaña de Hipólito en el 12. Y se rumoró entre los políticos del momento que había llegado un brasileño que era el fenómeno de la matica. Y ciertamente se vio, el efecto se vio, porque el brasileño hizo su papel y ganó el PLD. Ahora resulta que se descubre cuál era el mecanismo que usaba Joao Santana. Y se descubre que Joao Santana era un hombre pagado por Odebrecht para sobornar gente en el país y para trazar un diseño político sobre la base de la corrupción que permitiera el triunfo del PLD. Y posteriormente permitiera la reelección del presidente del PLD, el presidente Danilo Medina. Pero dicen los abogados que fraus omnia corrompe. Todo lo que tocó ese señor, todo lo donde él estuvo, todo lo que él manejó, está bajo la presunción de fraude. Sin embargo, La traducción de lo que tú dijiste es el fraude lo corrompe, lo corrompe todo. Sin embargo, resulta que cuando este señor en Brasil lo reclaman por corrupto, y él mismo se confiesa que sí, que él es un corrupto y da nombre y da etcétera, etcétera. El presidente de la República Dominicana, ese es un pesar que yo tengo como ciudadano, sale a la televisión y le da la gracia al señor. Es decir, yo salgo a darle la gracia a un delincuente confeso que ha declarado que mi campaña política fue sobre la base del soborno y de la corrupción, con lo cual todavía yo le doy la gracia. No, pero por favor, ¿a dónde vamos a llegar? Ahora, los casos, o el caso de Brecht, abarca el periodo de gobierno también del Partido Revolucionario Dominicano. En ese momento usted pertenecía a esa fuerza política. Usted dice que tal vez hay temor. ¿Podría ser esa una de las razones por las cuales la oposición, sobre todo PRDista, PRMista, no ha hablado del caso de Brecht? Porque abarca el periodo de gobierno en el que también estuvo esa fuerza política en el poder. Mira, debo aclarar que yo no estuve en ese gobierno, pero era el gobierno de mi partido. Exacto. Lo cierto es que por lo que he leído en la prensa, como no estaba en el gobierno, no estoy enterado de la interioridad. Estamos hablando de 2000-2004. 2000-2004. Creo que hubo un solo contrato, el del acueducto de la línea noroeste, que se firmó en el gobierno de Hipólito. Y Pinalito. Pero Sí, no se también ejecutó. Pinalito. Sí, se firmó. Fueron tres. Sí. Pero el principal fue Fue el acueducto de la línea noroeste. Pero mira, de la línea noroeste, yo tengo una experiencia, te la puedo decir aquí. Ese contrato se firmó en el gobierno de Hipólito, ciertamente. Hubo una primera fase que terminó en el gobierno ya de Leonel Fernández. Resulta que antes de terminar la obra, el entonces director del INDRI, ¿cómo se llama este muchacho? Que fue muy famoso, ha estado en casos de corrupción ahí, ¿cómo se llama? Lo acusaron, lo descargaron. Díaz, que fue secretario de Obras Públicas, creo. Pero que Díaz Rúa. Era editor del INDRI. Víctor Díaz Díaz Rúa, era Rúa. editor del INDRI. Y le canceló el contrato a una empresa que era contraparte dominicana del acueducto de la Odebrecht. de la línea noroeste. No, esa era contraparte con Andrade, era Sociedad Andrade. Ah, sí. La Sociedad Odebrecht era Otra empresa brasileña. Había una empresa dominicana también, de Tillán, un ingeniero Tillán, que era la contraparte con Odebrecht. Y la contraparte con Andrade era la compañía Ingeniería del ingeniero Martínez Medrano. Le cancelaron el contrato y yo serví de abogado ahí. Y nosotros, ¿Abogado de quién? ¿De ese Tillán? Abogado de Tillano, de la otra parte, de la compañía dominicana, a quien le cancelaron el contrato.
¿Qué pasó ahí? Mira, yo fui a ver a Díaz Rojas como abogado. Le dije, pero usted está cometiendo una barbaridad. Usted no puede cancelar ese contrato porque no ha terminado la obra. Y Díaz Rojas me dijo, bueno, pero yo lo hice. Yo, vamos para el tribunal y llevamos el asunto al tribunal. Y él declaró en el tribunal. Y nosotros hicimos una acción de amparo. El juez la rechazó. Por cierto, el otro abogado, el abogado de Tillán, era Mariano Germán, que ahora está en la Suprema. Y quedó evidenciado ahí que Díaz Rojas canceló un contrato y puso una compañía de él, de un amigo de él. Eso está en los tribunales, eso está en la audiencia, eso está en los escritos. Entonces, esa es la parte que yo conozco de ese contrato, que fue ya en el gobierno de Leonel Fernández. No sé lo que pasó anteriormente, pero que interroguen a todo el mundo. Todo el que tenga que ver ahí, todo el que haya cometido algún delito, debe de responder por ese delito. Aquí no puede haber exclusión de nadie. Recientemente se hizo aquí una marcha por el fin de la impunidad, el 22 de enero. Y hoy comentamos el informe de los 3 brazos, que fue presentado ayer. La venta de un barrio con toda su gente dentro, aquí se hizo desde el Estado Dominicano y eso fue posible. Se hizo desde la transacción económica y el acuerdo comercial existe ya desde hace varios años, explota ahora. Está el caso de los aviones Super Tucano, que está pendiente también de que tenga consecuencias en la justicia dominicana. ¿Es que realmente la estructura política de nuestro país está tan corrompida? Mira, hay mucha complicidad, hay mucho temor, lo dije hace un momento. Ese caso de los tucanos, el procurador en días pasados dijo que él seguía avanzando en esa investigación. Sin embargo, el lado de Odebrecht tomó un receso. Yo no sé cómo es que él avanza. Pero ese es un caso que no tiene realmente mucha complicación, porque ese es un caso evidente donde se comprobó que hubo un soborno de 3 millones y pico de dólares. Se hablaron de las personas que intervinieron, se habla de senadores, de generales, de coroneles, de abogados, y el procurador no ha hecho nada. Por lo menos debía investigar no y descargarlo. Si no tiene que haber nada, que lo descargue. Entonces, pero ese es el caso de los tucanos. Y está el caso de Oisoe también. Aquí hubo un caso que no se ha mencionado más nunca, el de unas armas que compraron. Comenzando el gobierno de Danilo se habló de unas armas que compró la Fuerza Armada que nunca llegaron. Y usted quedó tranquilo ahí. Porque aquí todo se encubre, porque hay una complicidad en cadena. Entonces, definitivamente, esa marcha es una respuesta a toda esa inercia gubernamental en lo que a la corrupción se refiere. Tú mencionaste los 3 brazos. Yo quiero felicitar al periódico El Día. Fue el que dio la clarinada. Yo recuerdo, yo le doy seguimiento. Y fue el que denunció por primera vez ese hecho que yo desconocía. Yo puse un tuit una vez, que a veces leo los periódicos y pongo un tuit. Eso es una barbaridad, eso es una inmoralidad lo que hicieron. Y después me respondieron los interesados. Y yo volví y le dije, no, eso no importa. Y mire que algunos son amigos míos, pero lo mal hecho está mal hecho. Felizmente, la comisión que designó el Poder Ejecutivo, vi en el periódico de hoy, que le pidió al presidente esa comisión la constituyeron un día antes de que 3 programas de esta hora, de 3 canales diferentes, nos uniéramos para hacer un programa desde los 3 brazos. Descubrieron el asunto y entonces Pero mira, eso es lo más grande que... Pero todo el mundo sabe quién está detrás de eso. Todo el mundo sabe quién está detrás de eso. Pues se han mencionado los nombres, ahí están de las personas, inclusive los interesados han declarado y han justificado la acción. Sí. Entonces... El actual gerente financiero de la Cancillería, ex gerente financiero de Obras Públicas. Un funcionario público, amigo mío, déjame decirte, amigo mío. Pero, oye, amicus veritas, decía Platón. La verdad es la verdad y lo mal hecho está mal hecho. Entonces, yo espero que así como se tomó una decisión con los 3 brazos,
se tome también con los otros casos. Porque todos son casos que merecen que la justicia actúe. Pero si depende de gente que tiene temor, porque si lo que hemos dicho aquí es que la mayoría de esos casos, bueno, no se hablan, no se destapan porque hay temor de lado y lado de que lo que se destape sea una olla de presión muy grande, entonces nos vamos a quedar así, o sea, vamos a seguir sumando casos. Tiene que hacer su papel de procurador. Mira qué curioso. Yo no quiero justificar a nadie porque yo no justifico corrupción de nadie. Lo mal hecho está mal hecho y tiene que ser sancionado, sea quien sea que lo cometa. Ahora bien, también hay que tener cierto decoro en las cosas. ¿Cómo este procurador llama a 2 expresidentes del Senado a interrogarlo? Y no llama al que está ahora. Pero no ha llamado al que está ahora, que es senador de la República, que los contratos pasaron principalmente por sus manos. Pues es una falta de delicadeza. Ahí te das tu cuenta del apañamiento que se quiere hacer. Porque yo no estoy diciendo que nadie sea culpable. Yo estoy diciendo que hay que investigarlo. Que se determine en la justicia. Por lo menos que se haga la investigación. Entonces, yo decía, todos los senadores que aprobaron el contrato de Catalina, sin leerlos, tenían que interrogarlos, señores. Pues yo fui diputado 8 años. Y una de mis luchas era que se querían aprobar cosas sin leerlas. Yo protestaba permanentemente. Claro, mientras fui diputado, la presidencia siempre la tenía o el Partido Reformista o el PLD. Y una vez lo tuvo el PRD, pero disidente. PRD disidente, que estaba Peguero Méndez, que hoy es aliado del PLD en la presidencia, y yo era un desafecto siempre. Yo siempre fui un desafecto porque yo siempre era la oposición. Pero en este esquema tienen futuro estos casos, desde su punto de vista. Mira, Amelia, tú acabas de decir algo muy interesante, este esquema. Definitivamente, el sistema político dominicano hay que cambiarlo. Si no, vamos a seguir en lo mismo. Antes era un Congreso que aprobaba reforma constitucional para una reelección. Después vino otra reelección. Van 12. Van 2 reformas constitucionales aprobadas por el Congreso Nacional a proposición del presidente. No, no son 2, son 3. Ah, bueno. Porque Hipólito compró una... Esas son las 2 que yo digo. Y la de Leonel para quitar nunca jamás. Ajá. Sí, pero sí, claro que sí. No, ¿Cómo pero que no? yo hablé de relaciones inmediatas. Esa es verdad lo que tú dices, Bueno, pero esa no fue inmediata. Pero para la reelección. Esa fue para quitar un Valladar. Sí, claro. Correcto. Entonces, tenemos un Congreso que lamentablemente no está haciendo su papel. Este es un Congreso que lo que ha servido es para complacer al Ejecutivo siempre y para abrirle las puertas al hombre del maletín. Oye, cuando yo era diputado, comencé a oír ese nombre del maletín. Por cierto, el que tenía el nombre de maletín murió. Pues se llama el nombre, pues ya murió el pobre. Pero, y se hablaba del hombre del maletín. Dice, ¿quién es el hombre del maletín? Y un día me lo enseñaron. Fulano de tal. Ese es el hombre del maletín. No era del PRD. Era reformista. Pero muchos PRDistas se contaminaron. Y la gente del PLD lo sabe. No, que el maletín en esa época. El maletín funciona. Y ya no es un maletín. No, porque porque ahora son transferencias a cuentas en bancos de paraísos fiscales extranjeros. Ya. Entonces, Más moderno. Ya no es el cacarazo. Entonces, eso, la pena es, Danilo Medina es el presidente de la República y conoce muy bien de todo eso, que fuimos diputados 8 años juntos. Y debo decir, en honor a la verdad, que los diputados del PLD, mientras yo fui diputado, eran gente muy seria. Eran disciplinados, eran honestos, eran gente que realmente eran admirables como legisladores. Pero se dañaron. Esa es la gran frustración que tiene la población dominicana. Esa es la gran frustración. Bueno, qué pena que se nos acabó el programa, pero ha sido... Tiene que invitarme otra vez. Seguro. Ha sido muy interesante conversar con Emanuel Esquea Guerrero, dirigente político. Como lo dije al principio, renunció del PRD cuando la reforma constitucional reeleccionista, pero no ingresó al PRM. Gracias por aceptar nuestra invitación y gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana los estaremos esperando como cada día desde las 6 aquí en El Día.